Padre Dios, santo y misericordioso, que nos ama siempre, te damos muchas gracias, primeramente por la salvación. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz derramando toda su sangre, y por tu sangre preciosa nos salvó del pecado y de la condenación. Y ahora, por tu gran misericordia y por tu gran amor, somos salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo por la palabra del Evangelio de nuestra salvación. Por lo tanto, te damos muchas gracias, gloria y alabanza al Señor con todo nuestro corazón cada día. Y te damos muchas gracias también por permitirnos esta iglesia. Dios nos ha puesto en la iglesia, que es cuerpo del Señor, para que podamos seguir adelante, permaneciendo en el Señor y llevando frutos según nuestro tiempo de la vida. Así aquí, Señor, estamos entendiendo más y creciendo también según esta renovación de nuestro entendimiento. Señor, bendiga a cada uno de nosotros para que puedan seguir adelante según tu voluntad. Señor, hoy aquí estamos también de nuevo, siempre en la memoria del Señor y en la memoria de la muerte y de su resurrección, para que podamos recibir la sabiduría y el poder de Dios. Sin la palabra del Señor no somos nada, somos necios y débiles. Así, aquí estamos esperando tu ayuda y tu apoyo de la palabra del Señor. Señor siempre nos limpia por la palabra y nos ordena con tu palabra. Entonces, Señor, lo esperamos aquí también. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya vamos a buscar San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, verso 13 al 20. San Mateo capítulo 7, 13 al 20. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que están por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Sí, vamos a meditar hoy este texto. Por sus frutos, ¿verdad? Los conoceréis.
Primero vamos a pensar sobre esta puerta estrecha y el camino angosto. Sí, esta puerta estrecha, ¿verdad? Se llama la puerta de la salvación. El que no entra por la puerta estrecha no puede caminar por el camino angosto. Primero hay que entrar, ¿verdad? Por la puerta y después el camino. Entonces, ¿cómo podemos entrar por la puerta estrecha? Por el oír, con fe, no por la obra. ¿Haciendo qué cosa, verdad? Heredaré el reino de Dios. ¿Haciendo qué cosa? Sí, por el oír, con fe, por la palabra. Esto es la manera de Dios. Haciendo las obras buenas. Aquí dice, ¿verdad? Llevando fruto bueno que se piensa, ¿verdad? Por uno, alguno, si puede entrar por la puerta de la salvación. No. Esta puerta angosta, estrecha, ¿verdad? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Jesucristo es la puerta de la salvación. Entonces, ¿cómo podemos entrar por esta puerta que es Jesucristo? Recibiendo la palabra de Él. Esto es la manera de Dios. Así, Jesucristo nos abrió esta puerta de la salvación por la muerte. Al morir, Señor Jesucristo, en la cruz, ¿verdad? Se rasgó velo de lugar santísimo de arriba para abajo. Así Dios rasgó este velo muy grueso. Se llama, ¿verdad? Velo. Entonces, ¿quién puede entrar al lugar santísimo pasando este velo grueso? Nadie. ¿Por qué? Si entra ahí donde hay arca, ¿verdad? De desmandamiento, se llama lugar santísimo como don de Dios. Si entra ahí, morirá. Entonces un pecador, ¿cómo puede entrar a donde Dios? Se llama lugar santísimo, ¿verdad? Nadie. Entonces, al morir Señor Jesucristo en la cruz, Dios lo rasgó. Este velo, ¿verdad? De lugar santísimo. O sea, Dios abrió esta puerta de la salvación al mundo. Por eso, esta puerta, ¿verdad? Esta puerta angosta se refiere al Señor Jesucristo y a la obra de Jesucristo que ha hecho. Como ha hecho, ¿verdad? Para con nosotros. Por eso ahora cualquier persona puede entrar porque está abierta esta puerta. En ese mundo hay dos caminos, ¿verdad? Camino de la vida y camino de la muerte. Pero para caminar por el camino de la vida, primero tiene que pasar por la puerta angosta, estrecha. ¿Me explico? Así vamos a pensar, porque sí, el camino de vida es Jesucristo. La puerta de la salvación es Jesucristo. Igual, pero pensando, ¿verdad? Nuestra vida aquí en el mundo, ¿cuál es primero? Pasar por la puerta es primero. Aquí vamos a pensar, ¿verdad? Un poco más detalle. Aquí el cielo, el reino de Dios. Nosotros aquí estamos viviendo en este mundo. Entonces nosotros queremos ir al cielo, pero según punto de vista de nosotros, no hay manera. ¿Cómo podemos llegar muy lejos? Hay división, ¿verdad? Entre Dios y nosotros. ¿Qué división? Pecado.
gran pecado, como un muro permanente. Pero Dios, ¿verdad? Nos abrió así la puerta de la salvación y nos preparó el camino, o sea, la manera. El camino es manera, ¿verdad? Entonces Dios nos abrió así un camino. Entonces aquí nosotros en este mundo, viviendo en este mundo, buscando una manera de llegar al reino de Dios, estamos, ¿verdad? Pero la Biblia dice, hay una puerta angosta, estrecha. El que no entra, ¿verdad? Por la puerta estrecha no puede caminar por el camino de vida. Se llama la puerta estrecha. La puerta estrecha es la puerta de la salvación, es Jesús, Jesucristo. Se llama el camino, ¿sí? El camino de vida y la verdad. La Biblia dice verdad y la vida. ¿Quién es? Jesucristo. Así Dios nos preparó el camino, sí, una manera, por la verdad y la vida eterna. El que entra por la puerta estrecha puede caminar por el camino de vida. Entonces, así podemos pensar, ¿verdad? Dios nos llamó del mundo a su camino, pero nosotros debemos entrar, ¿por dónde? Por la puerta estrecha, todo. Pero la Biblia dice, el que no entra por la puerta en en el redil de las ovejas, ¿cómo se llama esto? Ladrón y salteador. Ellos sí parece que está caminando por aquí, pero ladrón, falso y salteador. Entonces, alguna verdad pasa como quiere, por otro lado, no entra, no entró por la puerta estrecha, que es Cristo, vive como quiere, ¿verdad? Según su manera, parecido como justo, pero no es justo, porque no entró por la puerta estrecha. Es problema. Entonces, entre nosotros, espero que no haya, ¿verdad? Tal hombre, perdidos. Ya hemos pasado casi mayoría, pero algunos sí tiene algo en su corazón, hay que resolver. ¿Cómo? Sí, seguir escuchando. Escuchando la palabra, tiene que recibir la salvación, ¿verdad? Una manera de ir al cielo, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, sin pasar por la puerta estrecha, nadie puede llegar al reino de Dios. Aquí está explicando, ¿verdad?, sobre el Evangelio, sobre la manera de Dios. Por eso, hoy vamos a pensar así. ¿Cómo podemos entrar por la puerta estrecha? Mucho piensa, ¿verdad? Por la obra, por la obra. El que hace lo bueno, dice, ¿verdad? Lo bueno. El que hace lo malo, ya va a resucitar para la perdición, para la condenación. Entonces, haciendo lo bueno, haciendo por las obras buenas, ¿puede entrar? No. Entonces, muchos se equivocan, se confunden. Si no, ¿cómo podemos entrar por aquí? Por el oír, fe, sin obras. Entonces, sí es importante, ¿verdad? ¿De qué está escuchando?
¿Qué palabra está escuchando? Por eso aquí también podemos mencionar así. Esto es como la iglesia, como casa de Dios. Durante, como caminamos, ¿verdad? Mediante caminamos este camino de vida es vivir en la iglesia, permanecer en la iglesia. Dios nos llamó del mundo, así por la puerta. Los salvos no son del mundo. Ya fuimos llamados por el Evangelio para Evangelio. Entonces, aunque vivimos en ese mundo, pero nosotros estamos caminando por el camino de vida, ¿sí o no? Sí, se llama la iglesia. Iglesia. Por eso suena igual, siempre buscando, ¿verdad? La palabra y la voluntad de Dios. Hablando sobre Jesucristo, siempre llegamos a la iglesia, a la importancia de la iglesia, porque la iglesia es cuerpo del Señor. Así vamos a caminar solo. Es imposible. Hay que permanecer en la iglesia, en el camino de vida, en la verdad y en la vida eterna. Si pasó por la puerta estrecha, sí, vamos a caminar, ¿verdad? Algunos ya bien avanzado, algo así. Alguno recién, ¿verdad? Comenzó su camino, caminando, tratando de como hacer bien. Por eso, ¿no? La obra que dice en la Biblia, ¿verdad? Sí, hay la obra. Sí, hay la obra después de salvación. Antes de la salvación, las obras del mundo, ¿verdad? Propio, no ocupamos. Pero después de la salvación, sí, ocupamos las obras. Aquí habla también de verdad, por sus frutos. Os conoceréis, los conoceréis. ¿Quién? Dios. Los salvos, sus vecinos, los conoceré. ¿Quiénes son? Pero no huele nada, no sale nada, no dice nada. ¿Qué es esto? No sé. No lo sabemos qué es esto. Por eso, por las obras, ¿verdad? Los conoceréis, les conoceréis. Si el que camina por el camino de vida, después pasa por la puerta angosta, no sale nada. Es imposible, no es normal. No lleva nada de las obras, ¿no? Por eso, sí, Dios nos pide, ¿verdad? O sea, a los salvos, las obras, amor, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, como fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Se llama fruto del Espíritu Santo. Entonces, el que tiene, sí, esta vida nueva, está caminando, pero caminando este camino no sale nada. No es normal, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy vamos a pensar sobre nuestra obra después de la salvación, ¿sí? El que ha recibido esta vida del Señor Jesucristo, ya, es hijo de Dios. Él camina por el camino de vida. En ese mundo hay la puerta ancha y el camino espacioso y ancho. ¿Por qué dice así? Porque por ahí camina mucho, pero por la puerta, ¿por qué pequeñita, chiquitita, verdad? Estrecha, porque no pase mucho ahí, para que no pase. Así Dios preparó una puerta chiquitita para que no vea mucho, para que no entre mucho. No es así, ¿verdad? Dios quiere todos los hombres sean
salvo, y vengan al conocimiento de la verdad y de la vida. Así Dios quitó pecado del mundo y cargó en el Señor. Dios quiere que sea salvo el mundo. ¿Por qué dice verdad? Estrecha. Porque por ahí no anda mucho. Por ahí no entra mucho. Por eso dice estrecha. Porque dice angosto, como ancho y espacioso. Por ahí anda mucho. Trata mucho. Sí. Entonces nosotros vamos a seguir aprendiendo, ¿verdad? La palabra de Dios para que sí podamos entender la voluntad de Dios. La puerta estrecha, ¿verdad? El camino angosto. Ese es Cristo. Es la iglesia. Andar, vivir en la iglesia. Es cierto. Pero hay, ¿verdad? Algunos que no pasó por la puerta estrecha, pero parece que está andando, caminando, pero falso. Entonces, yo soy real o falso, ¿verdad? ¿Cómo podemos saberlo? La Biblia dice, por sus frutos, por sus productos, por sus resultados de la vida. Entonces, ¿qué fruto tenemos? Nosotros, sí, no podemos, ¿verdad?, juzgar a otra persona, a nadie, pero sí vamos a examinarnos, ¿sí o no? A nosotros mismos. ¿Me explico? No para otra persona, por favor, para sí mismo. Hemos recibido la vida. Entonces, ya ahora vamos a producir, ¿verdad? Llevar buen frutos. No para decir que ya llevando buen fruto entrará por ahí. No, llegaría al cielo. No, no es esto. Es falso. Pero el que ha recibido esta vida verdadera y el Espíritu Santo, sí o sí, lleva buen fruto. ¿Sí o no? ¿Eso? Pero aquí dice 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces el buen árbol no da malos frutos, nunca. Solamente da, ¿verdad? Buen fruto. Entonces el árbol, un árbol, por ejemplo, a veces da buen fruto, a veces da malo fruto. ¿Qué es esto? ¿Malo o bueno? Aquí dice, ¿verdad? Malo, malo. ¿Por qué malo? El bueno no puede dar malo. Entonces, ¿yo soy bueno o malo? Malo, malo. Somos malos. Entonces, ¿quién es el bueno? ¿Quién es el bueno? Jesucristo. Solo Él, ¿verdad? Solo Jesucristo y Dios. Solo Dios es bueno. Entonces, ¿cómo hacemos? Si pertenecemos al Señor Dios siempre, ¿sí o no? Esto es una manera de producir, llevar buen fruto. Entonces, viendo un buen fruto, es mío, no es mío, de Él, del Señor y de Dios. Solamente permaneciendo aquí, yo llevo esto, gracias a Dios. Por tu gran gracia, llegamos hasta aquí. No soy nada. Aprendemos, ¿verdad? Sí, es cierto. Por eso, este árbol bueno nunca da malos frutos. Ese es Cristo. Nosotros, sí, malos. Somos malos. Árboles malos. Entonces, este árbol malo, ¿qué tiene que hacer? Cortado de allí, injertado en el árbol bueno. Esto, recibiendo esta vida de este buen árbol. No somos buenos.
Por eso se llama el árbol bueno y el árbol de vida, ¿verdad? ¿Quién es él? Jesucristo. Vamos a permanecer y pertenecer siempre al Señor Jesucristo, que es buen árbol, quien es el árbol de vida. Vamos a vivir, ¿verdad? Como este árbol bueno, con árbol bueno siempre, porque nosotros no somos buenos, malos. Solamente en el Señor sí podemos llevar buen fruto. Por eso a veces sale, ¿verdad? Malo. Entonces, este malo, ¿de quién es? De nosotros. Pero si Dios quiere hacernos, ¿verdad? Llevar buen fruto, vamos a obedecer, permaneciendo en el Señor, tratando, ¿verdad? Recibir este buen árbol de buen árbol. ¿Me explico? Ya estamos, ¿verdad? Injertados en el buen árbol, o sea, en el Señor, estamos injertados, plantados aquí en el campo de Dios, en el árbol de vida, que es Jesucristo, que es la iglesia. Aquí, plantado, arraigado, ¿sí o no? Poniendo raíz, nuestra raíz de la fe, aquí profundamente en el Señor y en la iglesia. Esto es nuestra vida. Por eso no estoy diciendo, ¿verdad? Por sus frutos será salvo. No. Primero tiene que recibir la vida y después puede llevar fruto. Este fruto entonces de nosotros, ¿no? De árbol bueno. Santiago, busquemos libro Santiago, capítulo 2. Capítulo 2, verso 14 al 17. Santiago capítulo 2, verso 14 al 17. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hombre o una hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir, verdad? Aquí habla sobre la fe sin obras. Ah, sí, tengo fe, dice, ¿verdad? Pero si no tiene obras, ¿qué es esto? Raro, ¿verdad? Raro. Vamos a pensar así. Ya, tengo fe. La fe, por ejemplo, pero no sale las obras. Es posible. Tiene fe, pero no tiene las obras. No, es falso. Así la Biblia dice. Entonces, si tiene fe, sí o sí sale obras. Sí o sí sale frutos. Esta fe, ¿cómo viene? Por las obras, ¿no, verdad? Por la palabra. Por la palabra. Por el oír con fe. ¿De qué? De la palabra de vida. Así podemos recibir la vida. ¿Sí? La fe, ¿verdad? De la salvación. Y después lleva frutos, las obras. Y según sus obras viene la gloria.
la gloria, según sus obras. Entonces pensando, ¿verdad? Ah, sí, tengo fe, pero no salen las obras. Falso, no puede ser. Qué raro, ¿por qué no sale nada? Ya sembró un labrador, ¿verdad? En su labranza, pero no sale nada. ¿Qué sembró? Como la semilla muerta. No vale. Por eso, por sus frutos los conoceréis. Dios trabaja así como labrador, ¿verdad? Trabajador en su campo, aquí en su campo, sembrando, trabajando así. ¿Para qué? Para ver fruto. Eso. Entonces, hermanos, vamos a poner mucha atención ya sobre nuestras obras, porque ya hemos escuchado casi todo. Algunos no han escuchado, no tienen esta palabra de su salvación. Hay que escuchar de nuevo. Hay que escuchar esta palabra de su salvación para que tenga una certeza de ir al cielo. Ya, ¿verdad? Viene fe de ir al cielo. Si tiene esta fe, sí o sí salen las obras buenas. Y el Señor nos dará la gloria. Por eso siempre viene primero la palabra. Sin palabra no viene fe. Ayer hubo, ¿verdad? Una inauguración de la iglesia de Sarapiquí. Mire, en medio de la historia de la iglesia, como esta iglesia, que ahora, ¿verdad? Era más grande, ¿sí? Construcción del local de la iglesia, más sacrificio, más gran obra. Entonces, ya Dios nos permitió esta casa de oración también. Aquí estamos cómodos, ¿verdad? Poco caliente, pero sí cómodo. Entonces, ¿quién lo hizo esto? ¿Quién lo sacrificó? Así salió por sí sola esta casa. No es así, ¿verdad? Ah, hubo un sacrificio también. Dios lo sabe. Aquí nosotros no lo sabemos exactamente. Entonces, ayer, viendo, ¿verdad? En esta inauguración de la iglesia de Sarapiquí, hemos pensado, ¿verdad? Sobre el sacrificio de ellos, cómo han sacrificado. Muchos también han sido salvos después de esta construcción. Ellos no como sacrificaron mucho, pero algunos hermanos, ¿verdad? Participaron en ese sacrificio. Ya, ahora tiene, ¿verdad? Su casa de oración. Entonces, nosotros también podemos pensar así. Entre nosotros, alguno está sacrificando más, trabajando más, pero otro no. Vamos a examinar sobre nuestra fe también, cómo estamos. Espero que tenga, ¿verdad? Más gran gloria en los días del Señor, en el día del Señor. Mire, hablando como esta palabra, ¿verdad? Pensemos, o sea, sin fe, haciendo algunas cosas, es vano, ¿verdad? Muy vano. Alguno está haciendo algo, trabajando algo, pero no tiene fe. Sí, dice, ¿verdad? Tengo fe, pero la fe de ir al cielo es diferente. Si usted cree en Dios, cree en la Biblia, pero si tiene de ir al cielo ya, 100%, ¿verdad? Es una certeza, es el poder de Dios, es la obra del Espíritu Santo, si tiene o no, no sé, aún, ¿verdad? Estoy en proceso. Entonces, si ahora muere, ¿a dónde va? El que no tiene esta certeza no puede ir al cielo. Si muere, va a caer en el infierno. No tiene fe, o sea, no tiene fe. Pero haciendo algunas cosas,
¿qué aprovechará? No vale nada. Haciendo las obras, puede entrar por la puerta estrecha. Jamás. Por la palabra. Por el oír con fe, ¿verdad? ¿De qué? De la palabra de vida. Se llama el verbo de vida. Sí, hay que recibir esta palabra. Y después, ¿verdad? Puede hacer las obras. Después de la salvación, saliendo del mundo, permaneciendo en el camino de vida, que es la iglesia, caminando con los hermanos, con los salvos, juntos, paso a paso, ¿verdad? Dando su paso, lleva fruto, saliendo del mundo, siempre apartado, ¿verdad? Del mundo, separado del mundo, se llama la iglesia. Así Dios nos llamó del mundo, ¿a dónde? A la iglesia, por el camino de vida. Caminamos. Llegamos hasta aquí. Bienvenidos, hermanos. Seguimos adelante así. No hay otro camino. No hay otra manera. Donde no hay la fe, ¿verdad? Nada que ver. Esforzándose mucho, sacrificando mucho, pero no tiene fe de ir al cielo. Vano. Vano. Haciendo algo puede entrar, ¿no? Primero hay que escuchar. Recibir para recibir esta promesa de Dios. ¿Por qué no tiene fe? ¿La fe cómo viene? ¿De dónde viene? De la palabra. Por eso la fe es confiar en la palabra. Confiar en su emoción no es fe. Yo estoy como feliz, contento, mucha paz, como con Señor siempre dice. Qué bueno, pero ¿qué palabra tiene? Como su base de la salvación, como su promesa con Dios. Yo creo, pero ¿en qué base? ¿Con qué base? Está confiando. Por eso, el que no tiene la palabra, ¿verdad? En su corazón, como una respuesta de su vida, de su destino final, a dónde va, parece que no tiene fe. No es fe. ¿Me explico? No es fe. Sí tiene fe en Dios. Mire, los judíos, confiando en Dios, llamando, ¿verdad? Siendo llamado como pueblo escogido, distinguido de los gentiles, el pueblo de Israel, mataron al Señor Jesucristo. Mató al Señor Jesucristo. Según celo para Dios. La Biblia dice. Hoy en día, sí, muchos también. ¿Por qué no tiene esta fe? Sí, por falta de conocimiento de esta palabra de la verdad. No por falta de las obras buenas. Muertos, ¿qué puede hacer? Nada. ¿Haciendo qué cosa heredará el reino de Dios? No, imposible. Todos los que defienden de las obras de la ley, ¿verdad? Estos están bajo maldición, porque ahí no hay manera. Confiando en su obra, nunca puede entrar por la puerta estrecha, que es Jesucristo. Llamando Señor, Señor, ¿entrará al reino de Dios? No, no todo. Primero tiene que saber y conocer la voluntad de Dios y la manera de Dios, cómo Dios nos salva. Y ahora vamos a pensar, ¿verdad?, sobre la fe sin las obras. La Biblia dice, es muerta. La fe, si no tiene obras, es muerta. ¿Qué pasó, verdad? Esta fe está vivo, está viva o no, ya tiene o no. Entonces, aprendiendo, ¿verdad? Hoy, sí tiene la fe, sí o sí lleva fruto. Sí, porque esta fe siempre tiene el poder de Dios, esta fe siempre llama, ¿verdad? Está con el Espíritu Santo, con la obra del Espíritu Santo.
Mire, por eso esta fe, ¿verdad? Esta fe no de nosotros tampoco. Esta fe, ¿de dónde viene? De Dios. Por ejemplo, un hombre, sí, yo tengo fe de ir al cielo. Entonces, buscando en su corazón, observando su vida, ¿verdad? Sí, yo estoy congregándome a una iglesia. Estoy leyendo muy bien, orando cada día, siempre, con toda mi casa. ¿Cómo suena esto? Sí, bueno, como obra, ¿verdad? Haciendo estas cosas, heredará el reino de Dios. No, hay que recibir la palabra de Dios como pacto eterno de su salvación. Se llama el Evangelio de la gracia de Dios. Se llama el verbo de vida. Entonces, esta fe, ¿cómo viene? De Dios, de la palabra. Entonces, sin escuchar la palabra de este Evangelio verdadero, no va a recibir la fe diferente. Vamos a recibir la palabra. Y la Biblia dice, ¿verdad? El justo vivirá por la fe. Mire, para entrar por la puerta estrecha, si ocupamos la fe, por la fe ya vamos a entrar. Después de entrar, para caminar por el camino de vida, ocupamos también la fe. ¿Cómo viene esta fe también? De la palabra, escuchando. Lea la Biblia, hermanos, cada día, buscando, ¿verdad? Ayuda de Dios y apoyo del Señor. Seguimos adelante. Si no, no hay manera. Así viene la fe de Dios, por la palabra, por el oír con fe. Mire, por eso recibir esta fe, ¿verdad? De la salvación es recibir la vida. Aquí dice, ¿verdad? Recibir el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Ya como nosotros estábamos muertos, pero ya resucitó, ¿verdad? Resucitamos de los muertos. Este hombre que resucitó de los muertos en espíritu, ¿verdad? No pasa nada. Claro, ¿verdad? No, tiene que vivir como hijo de Dios. Por eso, el que tiene la fe, no pasa nada en su vida. No es normal, tiene que llevar fruto. Tiene que cambiar también su vida, se cambia. ¿Por qué? Está recibiendo el poder de Dios, porque está recibiendo ayuda del Espíritu Santo, guía del Espíritu Santo. ¿Cómo no se cambia? ¿Cómo no se crece? ¿Cómo no lleva fruto? No, no vamos a ser salvos, ¿verdad? Por las obras. Pero si tiene fe, sí o sí tiene que llevar frutos. Entonces, esta fe, ¿verdad? Si no tiene obras, es muerta. Recordemos esto. Capítulo, Primera Juan, busquemos Primera Juan, capítulo 4. Verso 10. Entre muchos frutos, ¿verdad? Entre 9 frutos del Espíritu Santo. Número 1, ¿qué es? Amor. Sí. Entonces, este amor, ¿verdad? Es primer fruto de la salvación. El primer lugar. El amor. Primera de Juan capítulo 4, verso 10 y 11 dice, en esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es fruto. El que ha recibido el amor de Dios, ¿verdad? Ama a Dios. O sea, puede amar a Dios. Pero el que no ha recibido el amor de Dios, puede amar a Dios. Sí puede amar a Dios según su fuerza, pero no es fruto de Dios, ¿no? Dios no va a recibir. Muchos dicen, ¿verdad? Le amo mucho a Dios, Señor, cariñoso, ¿verdad? Muy amoroso con Dios. Pero si no tiene palabra de Dios, no tiene fe, pero parece lleva fruto. Pero la Biblia dice malos, no buenos, porque no son de Él, no son de este buen árbol, de propio. ¿Cómo se llama esto? Malo. ¿Me explico? Malo. Atiende muy bien a su vecino con mucho amor, ayudando, apoyando, ¿verdad? A los pobres, a los débiles con mucho amor. Qué bueno. Pero no tiene fe estas obras, que es, la Biblia dice malo. Lo que no pertenece al Señor, ¿verdad? Es malo. El que no pertenece al Señor es malo. No es bueno. Es así. Por eso aquí habla sobre el amor de Dios. En eso consiste en amor, ¿verdad? Establece en amor, en esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. O sea, para amar a Dios, nosotros debemos recibir el amor de Dios primero, porque nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Entonces, recibiendo este amor de Dios, que es la salvación, ¿verdad? Que es el perdón del pecado, así Dios nos amó tanto, entregó su Hijo unigénito. A su Hijo unigénito es Cristo hasta la muerte. No es amor, gran amor. Hay que recibir primero este amor y después, con esta vida nueva, caminando aquí por el camino de vida, podemos amar a Dios. Permaneciendo en ese mundo, pegado, ¿verdad? En este mundo, no puede amar a Dios. Separado del mundo, apartado, ¿verdad? Del mundo, permaneciendo ahí en el camino de vida, en la verdad, puede amar a Dios. ¿Me explico? ¿Qué es la iglesia también? ¿Qué es Jesucristo? Nosotros no podemos amar a Dios primero sin recibir el amor de Dios. Se llama fruto malos. Debemos permanecer en el Señor, recibiendo la vida del Señor, permaneciendo, andando en el camino de vida, podemos amar a Dios. Salvo, ¿verdad? Salvo. El que camina por el camino de vida es salvo. ¿Quién le dio a él primero? Romano 11, ¿verdad? 35 pregunta. ¿Quién le dio a él primero, a Dios primero, para 5:1 también dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El que ha sido engendrado, ¿verdad? Por Dios, ¿quién es? Hermano, mi hermano en el Señor, renacidos, amados por Dios también.
Entonces, aquí nos explica también, ¿verdad? Una manera de amar a Dios. ¿Cómo? Amando a los hermanos. Sí. Aparte de su asiento, ahí su hermano, en el Señor. Atrás, aquí somos hermanos. En el Señor. Entonces, Señor, le amo, pero aborreciendo a su hermano, aparte de su vida, no está amando a Dios. Así nosotros podemos amar a Dios. Sí, recibimos esta salvación, ¿verdad? Es recibir el amor de Dios, es cierto. Por eso, dando el Evangelio en el seminario, si yo trato, siempre, ¿verdad? Yo trato de explicar algo, el amor de Dios. O sea, recibir el amor de Dios es recibir la salvación. Este perfecto amor de Dios se quita, ¿verdad? Temor y miedo. Se quita también la condenación. Este perfecto amor. Hemos recibido este amor de Dios, ya vamos a amar a Dios. Ya somos dignos, ¿verdad? Así, de amar a Dios y amar a los hermanos. Por eso, este fruto de amor, ¿verdad? Es importante. ¿Por qué le amo a un hermano? Porque él me trata muy bien. ¿Por qué le amo? Así él me atienda muy bien, con mucho amor, con mucho cariño. Muy amigo conmigo. Así por eso le ama. Entonces a otros no me saluda, ¿verdad? No me da cariño. Me pasa sin saludar, como cara como muy amarga, ¿no? ¿Por qué le amamos a los hermanos? Porque recibimos el amor de Dios. Con este amor vamos a amar a otros hermanos. Aunque no me queda bien, pero sí, vamos a tratar de amar. ¿Por qué? Ya, así recibimos el amor de Dios. Ante todo, dice, ¿verdad? Primero de Pedro 4:8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. El amor cubrirá multitud de pecados. Por eso, explicando sobre como el perdón del pecado, sí, debemos entender el amor de Dios. Ah, Dios pagó, ¿verdad? Según la ley, literalmente así como, ¿verdad? Sumiendo, calculando muy bien, con calculadora, ¿verdad? Así, así se pagó, se quedó cero. Entonces, soy libre. No, eso no, ¿verdad? Tampoco. Hay que recibir el amor. Ah, sí, Señor, muchas gracias. Si sale también emoción. Por eso, mire, una emoción, ¿verdad? Una emoción, un sentimiento bueno y bonito. Es también una obra, un resultado de la vida. ¿Sí? Por eso ocupamos ese sentimiento, ¿cierto? Ocupamos esta emoción, pero sin palabras, sin fe, vano. Primero hay que tener la palabra y viene la fe y vienen las obras, emociones. Pero muchos solamente buscando una emoción, ¿verdad? Sin palabra, sin fe de ir al cielo. Está contento, ya emocionado. Pero si ahora muere, ¿a dónde va? Según su emoción, todo el mundo dice, sí al cielo, porque estoy muy contento con Dios siempre. Pero sí tiene palabra, es problema. ¿Qué palabra tiene? Esta palabra sería promesa con Dios. Así Dios, ¿verdad? Hizo, ¿verdad? Este pueblo de Israel como pueblo santo escogido, ¿verdad? Distinguido de los gentiles. No por su actitud, no por sus obras,
no por sus cantidad, sino por la promesa. Dios le ha dado ya por medio de Abraham. Ya comenzó este pueblo por la promesa, por el pacto. Así Dios nos da este pacto. Hay que recibir esta palabra, sí, Señor. El que tiene esta promesa ya está, ya listo, ¿verdad? Tiene una seguridad. Por eso, a un sentimiento es una obra. Bueno, una emoción, ¿verdad? Ayer viendo también la inauguración de la iglesia de Sarapiquí, ¿verdad? Yo estaba muy contento. Una canción del coro de Sarapiquí también emocionada, bonita. Algunos escuchando lloraban. Pero mire, sí, buena emoción, ¿verdad? Bonita. Pero no, sin fe, vano. ¿Cómo sin fe? Llora. Muchos preguntan así. Mire, Dios me hizo llorar. Pero ¿cómo sin fe llora? ¿Cómo sin fe vienen las obras? Sin palabra, así viene. No vale. Por eso, aquí estamos, ¿verdad? Primero, con este base de la palabra. Con la palabra, seguimos adelante, así siempre poniendo nuestra fe, confianza sobre esta palabra. Seguimos adelante, llevando buen fruto. Entonces, este amor, ¿verdad? Es un fruto principal de la salvación, un fruto de la fe, del Espíritu Santo. Este amor cubrirá multitud de pecados. Así Dios nos cubrió. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Nos perdonó. Sí, Dios lo sabe todo. Su pecado, su suciedad, ¿verdad? Debilidad, mucho defecto. Pero Dios lo cubrió. ¿Qué quiere decir eso? Yo no voy a ver. Veré solamente la sangre de ustedes que hizo, ¿verdad? Que derramó Jesucristo, lo pasaré. Sobrepasa. Pasa por alto, ¿verdad? Dice, pasa por alto. Es perdón de nuestro pecado. Nosotros ya fuimos perdonados así, vamos a perdonar, aceptar la debilidad de cada uno y perdonar y cubrir multitud. O sea, multitud dice, ¿verdad? Multitud de pecado de alguno. Así, el amor de Dios nos hace perdonar, nos hace aceptar, recibir cualquier cosa. Está bien, mucho gusto, Señor. Vamos a practicar esto, hermanos. Primero, recibiendo el amor de Dios, sacando de sí mismo, ¿verdad? Un amor para otra persona. Yo tengo que sacarlo de mi vida, ¿verdad? Pero sin recibir el amor de Dios, se seca rápido, se acaba rápido. Ah, yo no voy más, no, yo no puedo más. Sí, dice esto pronto, ¿sí o no? Ah, no puedo más, ya hasta aquí. No, pues esto tampoco. Entre matrimonio también, ¿verdad? Entre los padres e hijos también. Hay que practicar en este amor. Primero, recibiendo el amor de Dios, no buscando de sí mismo, sí, debemos tenerlo, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene ese amor? De Dios, no de nosotros. Somos malos. Hay que recibir este amor de Dios. ¿Cómo podemos? Por la palabra, por la fe. Y vienen las obras. Permaneciendo aquí, ¿verdad? En la iglesia podemos recibir este amor. Y amamos a otra persona. Primero, su vecina, su vecino. ¿Quién es? Su esposo y su marido. Su mujer, su esposa. Es su vecina. Hay que amar, ¿verdad? Primero.
y amar a sus hijos, los hijos a sus padres. Es cierto, a los nietos, primos, primas, son familia. ¿Por qué está odiando tanto, verdad? Peleando tanto. ¿A su hermana? Es su hermana, su hermano, carnal. Si alguno hay aquí, ¿verdad? Algún hermano que está odiando a su hermano o su hermana y no predica, nunca habla, nunca, ¿verdad? Comparte la palabra. Qué pena, qué triste, ¿verdad? Verlo. Sí, habría tener una historia fea, antigua, en su vida, pero ya ahora no somos del mundo. Estamos caminando en el camino de vida. ¿Por qué estamos atrasados? ¿Por qué quiere atrasar? Como vivir un hombre del mundo, odiando, aborreciendo. No, vamos a dejar esto. Y tratando de amar, recibiendo el amor de Dios. Señor, ayúdame. Entre el matrimonio, entre la familia, ¿verdad? Hay que practicar en este amor, por favor. No somos perfectos, si así somos débiles, ¿verdad? Pero primero hay que recibir este amor. ¿Qué es esto? Fruto. Viene este regalo, don, se llama don. Entre muchos dones del Espíritu Santo, el primer lugar que es amor. El primer don es el amor. Más grande, ¿verdad? Que milagro. Más grande que sanidad, que es amor. Vamos a practicar en ese amor. Sí, nos falta muchísimo, pero tratando de recibir este amor de Dios, ¿cómo? Por la palabra. Hay que recibir aquí la palabra y viene la fe y sale, ¿verdad? Se produce las obras, emociones, gracia, ¿verdad? Agradecimientos, compasión, sí, para otra persona. Mire, este fruto, esta obra, no de nosotros. Yo no soy así. Muchos dicen, ¿verdad? Yo no era así, pero ya ahora Dios me hace hacerlo. Entonces vamos a obedecer. Yo estoy practicando, ¿verdad? En este amor para amar a mi esposa. ¿Me explico? Sí, cada matrimonio tiene lucha, ¿sí o no? Sí, muy personal, pero sí. Yo estoy aprendiendo este amor, yo practicando en este amor con mi esposa, con mis hijas. Aquí no hay un hombre perfecto, recibiendo, ¿verdad? Su debilidad, su defecto, aguantando yo. Y también yo tengo una debilidad y defecto, por eso yo lo entiendo, yo lo acepto también de nuevo y de nuevo. Yo le amo como mi debilidad. Así, el que ha recibido, ¿verdad? La salvación, el que ha entrado por la puerta estrecha, está caminando por el camino de vida, salvo, salvo, ¿verdad? Por eso, así caminando aquí por el camino de vida, como, como está postrado y caído de nuevo, pero está caminando. Alguno anda muy bien, rápido. Pero alguno como sentado, postrado, postado, no quiere levantarse, pero sí está en el camino de vida, salvo. Me explico. El que está en la iglesia, separado del mundo, caminando por el camino de vida, ¿verdad? Salvo. No por la obra. Sin obra ya entramos por la puerta estrecha, que es Jesucristo, estamos caminando poco a poco. Según su obra, algunos bien avanzado, pero muchos también como bien atrasado, postrado, gotado.
No, tiene que levantarse, hermanos, porque en ese mundo no hay esperanza. Vamos a poner mucha atención ya, ahora, en nuestras obras, recibiendo la palabra, teniendo la fe. ¿Qué estamos haciendo? Si camina por el camino de vida, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está sirviendo a Dios? Vamos a examinarnos nuestra vida, nuestro fruto. Por sus frutos os conoceréis. Dios quiere ver sus frutos. El que entró por la puerta estrecha, ¿verdad? Está caminando por el camino de vida, salvo. El que ha recibido este amor de Dios, si ama a Dios, ama a sus hermanos, que ha renacido también por Dios, sí, su hermano, y ama a la iglesia, a su cuerpo. ¿Sí o no? Sí, su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Entonces, un salvo sale este instinto nuevo. No era así, pero sale este amor para la iglesia. Sí, Dios me hizo amar a Dios, a los hermanos, a la iglesia. Los hermanos son la iglesia. Entonces vamos a practicar en este amor, hermano. Es el primer lugar, el fruto, ¿verdad? Principal. ¿Me explico? Sí, cubriendo, ¿verdad? El amor cubrirá multitud de pecados. Así Dios nos pide. No está diciendo, ¿verdad? Tratando de amar a sus hermanos, pero como perdonándoles, puede ser salvo. No, no está hablando esto, sino el que ha recibido la salvación, el que ha recibido el amor de Dios, tiene que amar a Dios, a sus hermanos, a la iglesia, que es su cuerpo. No sale esto en su corazón, entonces, ¿qué es esto? Ah, tengo fe, pero no sale obras. ¿Qué es esto? Muertos, examinaos, por favor, probaos. Busquemos segunda de Corintios capítulo 11, segunda de Corintios capítulo 11, verso 28 y 29. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 28. Aquí capítulo 11 habla sobre el sufrimiento que tenía el apóstol Pablo. Mucho peligro de la muerte, ¿verdad? De hambre, de sed, en peligro de río, de ciudad, de camino, de los hermanos falsos, dice. Había un hermano falso que quería matar al apóstol Pablo. Entonces pasó mucho peligro. Y dice aquí 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, pasando, ¿verdad? Un tiempo muy difícil del peligro de la muerte, el apóstol Pablo siempre trataba de levantar la iglesia predicando, ¿verdad? Fue encarcelado muchos días, años. Estaba siempre en el peligro de la muerte, pero él siempre se agolpa, ¿verdad? Dice, se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Mire, este amor por la iglesia, el apóstol Pablo. Así por este amor, ¿verdad? El apóstol Pablo escribió 14 libros de Nuevo Testamento. Era carta de amor. 29 dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar
y yo no me indigno. Esto es, ¿verdad? Un un sentido entre nosotros. Si alguno no viene, un hermano, duele y preocupa también, se preocupa. Y se cae alguno en el pecado, hace muchos días no viene. No estamos tranquilos, preocupados. ¿Por qué no viene? Así vamos a orar por los hermanos. Esto es el amor para nuestros hermanos, ¿verdad? Muchos débiles también. Por su debilidad está como agotado. Vamos a orar por ellos. Entonces, hermano, vamos a examinarnos, ¿verdad? A nosotros mismos. Yo, ¿cómo estoy compartiendo mi corazón con otros hermanos? Aquí somos una familia en Señor, pero ¿qué comunión tengo yo con otros hermanos? Compartiendo la palabra, compartiendo el amor, el corazón. ¿Cómo está orando, verdad? Por un hermano. Usted, por ejemplo, está preocupado por alguno de miembros de la iglesia. Mire, este amor que está recibiendo por Dios, de Dios, vamos a primero tratar, ¿verdad? De compartir este amor aquí entre nosotros. Es digno. ¿Me explico? Primero aquí. El que no entiende este amor entre nosotros, el que no practica este amor aquí entre nosotros, ¿cómo va a compartir este amor con otro que no está aquí? Mentira. ¿Cómo puede decir, cómo llamar, verdad, a alguno que está fuera de la iglesia? O sea, no ha sido salvo. Una persona que no ha sido salvo. ¿Cómo puede llamarle? Venga aquí. El que no tiene este amor entre nosotros va a predicar así. Mentira. No tiene interés de predicar. No tiene interés de llamar. Hay que recibir este amor primero de Dios y compartiendo primero aquí entre nosotros. Crece su fe y Dios lo utiliza para llamar a otra persona. Entonces, vamos a practicar, ¿verdad? En este amor, hermanos, buscando, ¿sí? Ayuda de Dios, pidiendo a Dios, ¿verdad? Para que nos ayude Dios, recibiendo el poder y sabiduría de Dios. Vamos a compartir, ¿verdad? Este corazón y el amor con los hermanos, siempre en la comunión. Sí, es importante. Esto es amar a Dios, amar a los hermanos, amar a la iglesia. Es amar a Dios, al Señor. Por eso aquí dice, ¿verdad? El que no ama a su hermano que se ve, ¿cómo puede amar a Dios que no se ve? Mentira. Le amo mucho a Dios, pero está odiando mucho a otro hermano. Volvemos, primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 y 8. Dice, primera de Juan, capítulo 4, verso 7 y 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El amor es de Dios, no de nosotros. ¿Me explico? Entendemos primero esto. El amor, no de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Hay que recibir.
¿Sí o no? Hay que recibir por la palabra y por la fe. Y vienen las obras, frutos. Se llama frutos del Espíritu Santo. Dice del Espíritu Santo, no de nosotros. Hay que recibir esto. Entonces el amor es de Dios. Amémonos unos a otros. Entonces, ¿cómo podemos amarnos unos a otros? Recibiendo el amor de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Ama al que es nacido de Dios. Esto es amar a Dios. Entonces, hermanos, vamos a llevar, ¿verdad? Ese fruto. Ya recibimos la palabra, tenemos fe, pero ¿cómo estamos llevando las obras? ¿Verdad? Hay que poner mucha atención en estas obras. Y también el que ha recibido, ha entrado por la puerta estrecha, caminando por el camino de vida, ¿verdad? Lleva el fruto del amor, ¿sí? Amando también a otra persona que no han sido salvos. Mire, cuánta persona, ¿verdad? Pasa cerca de su vida, viendo, ¿verdad? Esta persona, otra, ¿qué piensa? Así, Señor, está presentándome algo, hablándome algo por esta persona. Vamos a ver el espíritu de cada uno, cómo estamos, cómo están ellos, ¿verdad? Por eso vamos a preocuparnos también por las almas perdidas, que no tienen la palabra, que no tienen la esperanza del reino de Dios, porque si mueren, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Muchos están cayendo al infierno, ¿verdad? Entonces, esto es también el fruto del Espíritu Santo. O sea, nos hace, ¿verdad? Predicar, nos hace amar a otra persona que no tiene la salvación. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a poner mucha atención en este fruto. Por eso, nuestra relación con Dios es el amor. ¿Sí? Dios nos amó primero y nosotros le amamos mucho. Y tratamos, ¿verdad?, de amar a Dios. Tratando de amar a la Biblia, a la palabra, a los hermanos aquí, a la iglesia, a las almas perdidas. Sí, esto es amar a Dios. Romano capítulo 1. Romano capítulo 1, verso 5 y 6. Romano capítulo 1, verso 5 y 6. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Sí, vamos a pensar sobre este fruto, esta obra de la obediencia. Obediencia. Porque la obediencia es el fruto, ¿verdad? Principal de la salvación. Aquí dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entender el amor de Dios, ¿verdad? Es importante. Y también entender sobre esta obediencia. Por ejemplo, es así, la fe, ¿verdad? La fe de la palabra de la salvación nos hace obedecer. Sí,
Por eso aquí dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por el amor de su nombre. Vamos a obedecer a Dios. ¿Cómo podemos obedecer a Dios? Obedeciendo a la palabra, obedeciendo a los hermanos, obedeciendo a la iglesia. Igual que amor, ¿verdad? Amando a la Biblia, amando a los hermanos, a la iglesia, podemos amar a Dios. Obedecer también es así. Por eso, sinónimo de la fe, sinónimo de la fe es, ¿qué es? Obediencia. Sí, es obediencia. Por eso, sí, cualquier palabra que sale aquí en la Biblia, como la fe dice, ¿verdad? Póngalo ahí, la obediencia, suena igual. Así nos da mucho conocimiento y entendimiento. Ah, la fe es obediencia. Entonces, por la fe, sí, sale, ¿verdad? Obediencia. Es fruto, igual que la fe. Por eso, hermano, vamos a entender esto sobre estos frutos. Hebreos capítulo 11, verso 8, busquemos. Hebreos capítulo 11, verso 8. Esto es recitación de esta semana. Hebreo capítulo 11, verso 8. Ya, leamos juntos, vamos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Aquí dice por la fe. ¿Esta fe cómo viene? Por la palabra, ¿verdad? Por la palabra. La palabra es promesa de Dios. O sea, Dios le prometió a Abraham una tierra, un pueblo, ¿verdad? Una bendición sobre todo el mundo por su pueblo. Entonces, así con esta palabra, agarrando, recibiendo esta palabra de la promesa, Abraham salió de su tierra, de sus parentelas, ¿verdad? De la tierra de sus padres. Aquí dice, obedeciendo, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Aquí, la herencia, ¿verdad? De la tierra que va a recibir se refiere al reino de Dios. Igual, ¿verdad? Suena igual que la vida de nosotros. O sea, primero recibir esta palabra como Abraham, dice, ¿verdad? Obedeció. Eso es un fruto. Sin obediencia, no puede dar ni un paso. Hemos llamado, ¿verdad? Sí. Ah, el bautizo es primer paso de la obediencia. ¿Por qué? Ya inmediatamente le damos bautizo. Por eso se llama como la obediencia primera, después de la salvación. Se hunde, ¿verdad? Debajo de agua. Muerte. El salir, resurrección. Soy nuevo, criatura nueva, una vida nueva. Así como practicando en el bautizo de Jesucristo. Sí, obediencia. Y salió, dice, salió sin saber a dónde iba. Nosotros aquí, por ejemplo, nosotros, sí, no podemos ver exactamente, pero por la fe estamos viendo algo, esperando por la fe. Damos nuestro paso por la fe, por la obediencia, paso, ¿verdad? Un paso más adelante. Llegamos hasta aquí, yo sé, ¿verdad? Yo sé que es obediencia, obedeciendo a Dios. Ustedes llegaron hasta aquí, eso. Obedeciendo, ¿verdad? Obedecer para obedecer, sí, debemos dejar nuestro pensamiento, nuestro camino.
saliendo del mundo, saliendo, ¿verdad? De la carne, de la voluntad propia y caminando siempre aquí por el camino de vida, que es la iglesia. Así Dios nos llamó del mundo a la iglesia para que podamos caminar por el camino de vida, en la verdad y en la vida. Sí. Entonces, sin obediencia, ¿quién puede caminar? Ni un paso. Por eso, el amor, sí, es primer fruto de nuestra fe. Y también la obediencia, sí, es un fruto. Como sinónimo de la fe, es obediencia. Entonces, hermanos, vamos a obedecer a la palabra. Aunque no le gusta, alguno me dio, ¿verdad? No me gusta, por eso no voy. Que duele, que doloroso, a mi corazón también, preocupado. Aunque no le gusta, pero el pastor me dijo, me pidió, entonces yo voy a obedecer. Es obediencia, dar su paso. No me gusta esto, este trabajo, sudando, ¿verdad? Entonces, yo no cocino en la cocina, pero obedeciendo a los hermanos, obedeciendo a la iglesia, es su fruto. Hay que salir de este hueco y salir adelante. ¿Me explico? Esto es fruto. Esto es la obra. Por la fe, ¿verdad? Por la obediencia. Ya. Esta semana vamos a pensar sobre frutos, estas obras de la fe. Primero sobre este amor. Si hay mucho fruto, vamos a, ¿verdad? Entender poco a poco, ¿verdad? Tomando en cada parte un poco, vamos a aprender sobre las obras después de la salvación. La fe, si no tiene las obras, es muerta. No vale. Será salvo. Ojalá. Pero no sale nada curioso y dudoso. ¿Verdad? Entonces, por sus frutos os conoceréis. Vamos a practicar aquí, en medio de la iglesia, en medio de los salvos. ¿Está bien? Ya, hoy hasta aquí, oremos juntos. Padre Dios, santo y misericordioso y amoroso, te damos muchas gracias por permitirnos este tiempo. Señor, aquí estamos obedeciendo al Señor, a la palabra del Señor y obedeciendo a la iglesia, unos a otros también. Aquí estamos, Señor. Muchas gracias, Señor, por permitirnos este corazón obediente y humilde. Y, Señor, también queremos seguir adelante creciendo en la fe, según la palabra, según el conocimiento de la palabra, según la renovación del conocimiento y creciendo en la obra, en las obras del Señor. Así queremos glorificar y santificar al Señor Dios con toda nuestra vida. Somos débiles, Señor. Ayúdanos, guíanos nuestra vida y nuestro camino según tu voluntad. Señor, muchas gracias por todos. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.